Pueden contar lo que hicieron y las discusiones. Bueno, nosotros tuvimos primero una determinación para buscar los conceptos que iban a, digamos, a atravesar la triada, ¿no? Habíamos puesto organización social, calidad de vida en el contexto de la zona sur-rionegrina, migraciones internas, precipitaciones, tipo de suelo, producción ganadera, trabajo. Entonces buscamos, estos son nuestros conceptos. Después buscamos en el diseño qué de esos contenidos de los campos de conocimiento nos podían ampliar o dar respuestas a la situación planteada. Tomamos primero de las ciencias, ciencias sociales, tomamos procesos migratorios, migración a escala provincial y las causas. Las actividades económicas de la provincia y específicamente la línea sur, datos poblacionales, organización del trabajo y la producción, circuitos económicos de la producción, en este caso de la lana. Desde naturales, bienes naturales y esenciales, problemas ambientales, posibles soluciones, ciclo vital en la naturaleza, los seres vivos y sus adaptaciones al ambiente. De comunicación, prácticas orales y escritas de narraciones y descripciones, registro de información oral, selección y organización de ideas, ampliación del vocabulario, currículum vitae, interpretación de textos orales y escritos vinculados a experiencias de vida y la realidad social. En todos se cruzan las 4 situaciones didácticas de enseñanza. Y desde matemática, lectura de información y organización estadística en gráficos y tablas, situaciones problemáticas reales en diferentes contextos, cálculos mentales, estimativo y escrito, sistema monetario, ubicación en el plano a través de representación gráfica. Nosotros fuimos ahí haciendo algunas aclaraciones por los grupos de que están bien y que lo que por ahí les marcamos en algunos casos es que necesita mayor situacionalidad en las realidades de cada uno, pero está bien el ejercicio. Después uno tendrá que especificar más algunas cuestiones acerca de cómo se usan esos cálculos, porque lo importante allí no es solamente el trabajo con el contenido, sino el uso en contextos específicos de cómo se usa. No voy a hablar de matemáticas porque no. Pero sí cómo se usan determinadas prácticas del lenguaje, determinadas formas de escritura. Hacer una carta documento no es lo mismo que escribir una carta o que un mensaje en el WhatsApp. O sea que ahí hay usos de esos conocimientos en contextos específicos. Yo voy a reponer una pregunta que hice a otros grupos, que lo estuvimos discutiendo acá fuertemente. Vieron que mate entra mucho habitualmente en la lectura de información estadística. Entonces yo les preguntaba ahí al grupo algo que por ahí nos podemos preguntar todos: ¿en qué condiciones es necesario cuantificar para entender un fenómeno? ¿No? Yo decía, me decía, la cantidad del crecimiento de la cantidad de pozos. Le digo, ¿eso no se aprecia cualitativamente sin cuantificarlo? Sí, me decía. Entonces digo, ¿para qué necesitamos? Digo, eso para no pensar, digo, ¿en qué condiciones es necesario para conceptualizar, entender un fenómeno de cambio o de impacto, como es acá? Necesitamos ingresar la lectura de información o producir, decíamos, o producir información que no está disponible porque no está visible. Ahí sí es relevante, por ejemplo, cuantificar para visibilizar y disputar sentidos
¿no? Sobre, en este caso, sobre cuestiones del impacto socioambiental de ciertos modos de producción. Entonces digo, para que nos vayamos con esa pregunta, porque parece que mate sirve, pueden entrar muchos contenidos para todo, ¿no? Entonces, si la idea del núcleo es que la matemática ingresa, ¿se acuerdan que yo les decía? Como herramienta para comprender, o sea, que las nociones aparecen como herramientas de abordaje de situaciones, pensemos en qué condiciones es necesario cuantificar con precisión y no alcanzar una apreciación cualitativa, construir información estadística o interpretarla, o representaciones sobre el espacio, ¿no? Entonces digo, no estoy cuestionando lo que ustedes seleccionan, sino que a raíz de lo que ustedes plantearon, quería reponer algunas cosas que he discutido en varios de los grupos en relación a la pregunta sobre el lugar, qué saberes matemáticos y para qué. Pasamos ahí a otros grupos de... Sí, lo que no pusimos en cuanto a los contenidos es que no únicamente ciclo es adultos. Entonces, por ahí, la ausencia de los talleres en esta selección de contenidos nos está diciendo algo también. O sea, ¿por qué los talleres no? ¿Sí? Y rescato lo que decía una de las chicas hoy, en donde decía la invisibilización de ciertas prácticas, ¿no? Y somos nosotros los que tenemos que hacerla visible. Ahora, María, ¿te quería agregar algo? Sí, yo quiero aprovechar que salió el contenido para también hacer un planteo para todos los grupos. En general, el contenido Curriculum Vitae está presente siempre, porque se entiende que es un documento que los estudiantes tienen que saber hacer. Entonces, con Gladys, no sé por dónde anda Gladys, tenemos un trabajo donde cuestionamos no la realización de un currículum vitae, porque claramente todos necesitamos saber y sistematizar lo que nosotros sabemos. El tema, el riesgo, es incorporarlo como contenido sin mirar la dimensión social de ese contenido. Porque si uno incorpora el contenido del currículum vitae y entonces datos personales, antecedentes laborales, idioma, digo, ¿cuánto conocimiento de trabajo cotidiano, de cuidado, tienen las mujeres? Y no entra en las categorías del currículum vitae. Entonces, esa es la dimensión social del currículum. Y ese es un escrito que se hace para un propósito definido, que es para conseguir trabajo. Es para mostrar quién soy, cuánto sé, todo lo que hice, ¿no? Yo digo, tiene que ver con la identidad personal y profesional de cada quien. Entonces, a veces nuestros estudiantes tienen muchos conocimientos cotidianos por el solo hecho de hacer trámites. Digo, yo no lo dije el primer día porque no dio el tiempo, pero las personas, la señora que yo acompañé en distintos espacios sociales para ver cómo escribía, cómo vivía en el mundo social sin leer y escribir convencionalmente, tenía muchísimo conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones. Seguramente no es un conocimiento que ella lo autopercibe con ese conocimiento, o no lo pondría, no lo reflejaría en un currículum vitae. Nos ha pasado en la experiencia de Villa María, de decir, ¿qué pongo? Porque yo no hice nada, yo no sé nada, y tenía toda una trayectoria de haber trabajado en casas de familia. Nos ha pasado de no poder poner una foto porque no tenía, de no poder poner la foto, y en otro caso pusieron la foto del DNI en un currículum vitae, con lo cual se anuló absolutamente su identidad como ciudadana porque se quedó sin el DNI. Entonces, esas cuestiones que parecen obvias, no son obvias. Y eso es responsabilidad de los docentes poder mirar, pero también responsabilidad de los docentes en el sentido de responder a procesos formativos. Porque esto nosotros lo sabemos por nuestras investigaciones. Si no hubiese sido por nuestra práctica extensionista, por nuestro trabajo con los educadores, por nuestras investigaciones, tampoco lo sabíamos y dábamos por hecho que un currículum
vitae, y bueno, ¿cómo no hacerlo? Si lo ayudamos, si plasmamos en un papel la historia de cada quien, y con eso se presenta a buscar un trabajo. Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos, ayuda a tomar distancia, ayuda a acompañar un proceso, o como en la tesis de Rocío Arrieta, ¿cómo lo digo? Cuando las chicas del tercer año del CENS y tenían que ir a inscribirse a la universidad, a la casa de altos estudios. Entonces era, profe, ¿cómo lo digo? ¿No? Ese cómo lo digo está marcando un contexto de uso de la lengua oral en este caso. Y en el caso de la cultura escrita, apareció claramente muchos contextos de uso de la lengua escrita. Por eso es una práctica social, porque se escribe de determinada manera para dirigirse al intendente, se escriben listas para ir al supermercado, se escriben versículos para ir a la iglesia, no sé, hay contextos de uso de la lengua escrita. Y el currículum vitae no es menor, así que registren cuando trabajen el currículum vitae como contenido qué preguntan los estudiantes de primaria de adulto y de secundaria también. Abrimos al otro grupo, a la otra tríada. Ha habido discusiones encarnizadas, así que por favor. No pelear, no. Cosas muy valiosas, pero tomen la voz alguna de ustedes, algún grupo que quiera. Sortimos entre todos los interesados. Que nos repongan, a lo mejor hasta dónde pudieron llegar. Hay grupos que se detuvieron en la discusión antes de tomar decisiones, que se preguntaron por el lugar de los talleres, en la construcción de un núcleo, si tienen que ir sí o sí, o cómo ingresan, ¿no? Allá mirá, muy bien, muy bien. Bueno, nosotros partimos de la tríada que era desarrollo, naturaleza y sociedad. Pusimos... No, salud. Acá pusimos, pero que no me acuerdo. No, pero ¿qué era esto? Elegimos uno de los núcleos conceptuales. ¿De qué manera las actividades productivas impactan en la naturaleza y la salud de las personas en cuanto a la fruticultura? Porque tenemos muchos anexos nosotros entre las charlas. Y estudiantes que en algún momento de su vida transitan por el trabajo en la charla. Por ejemplo, como peones rurales. Hicimos una lluvia de conceptos y pusimos sustentabilidad, salud, bienestar, cambio climático, equidad, datos, recursos naturales, agricultura, desarrollo, enfermedad, capitalismo, Estado, derechos, estadística, equidad. Luego que hicimos todo esto, justificamos por qué elegimos esos. Entonces pusimos, favorecen la comprensión crítica y permiten a los estudiantes y docentes que reconozcan cómo se relaciona el desarrollo económico, la ciudad, el cuidado de la naturaleza y la salud. Otra fundamentación era promueven la ciudadanía activa al abordar temas de justicia ambiental y social. Se fomenta la posibilidad individual y colectiva, visibilizan tensiones y conflictos, ayudan a identificar las consecuencias de ciertas prácticas productivas de consumo sobre el ambiente y la calidad de vida. Dan herramientas para la acción, invitan a pensar herramientas de desarrollo más sustentables y saludables. Se busca compartir conocimientos teóricos, prácticos con nuestros estudiantes, también fomentar desarrollos teóricos y prácticas de habilidades de pensamiento crítico, trabajo en equipo y valoración de la cultura local, familiar, el manejo responsable de los recursos económicos.
A todo esto, después que hicimos todo ese trabajo, pudimos depurar finalmente lo que íbamos a trabajar en el aula. Y lo fuimos agrupando por cada área de conocimiento. Entonces quedó para comunicación y expresión, diálogos sobre anécdotas personales y familiares, análisis de textos en distintos soportes, revistas, diarios, libros, etc. Función social de la escritura y su significación personal, análisis críticos en medios de comunicación sobre desarrollo y progreso. En matemática pusimos análisis y lectura de datos, gráficos y estadísticas, resolución de problemas cotidianos, vinculados con el consumo, energía y recursos. Y en social pusimos las distintas actividades económicas de la localidad, producción, intercambio, consumo, las necesidades básicas de la sociedad, relaciones entre las necesidades básicas de trabajo, el dinero y el consumo. En naturales, higiene y conservación, prevención de enfermedades, recursos naturales de la zona y biodiversidad. Y en el área artística, que vendría a ser estético-expresiva, pusimos representación visual y sonora sobre la naturaleza y el ambiente, murales y afiches para la concientización. Todo. ¿Cuánto trabajo? Bueno, a ver, miren cómo este grupo mostró casi todo el currículum. ¿No? Nosotros dijimos seleccionen una, trabaje con esto, y ustedes tienen todo. Entonces, ejercicio. ¿No serán demasiados los conceptos que eligieron? ¿Qué de todo esto realmente se puede plasmar en 15 días de trabajo? Todavía no pusimos plazo, ¿no? Pero digo, uno sabe que no puede planificar para todo el año. Yo preguntaría, me parece que han hecho un trabajazo, porque además lo que quiero rescatar, que es algo que pasó en todos los grupos, fue la discusión, la cantidad de preguntas para cerrar en una después. En este caso fueron clarísimos porque dijeron, después llegamos acá. Yo haría, a mí me falta la carne, ¿no? La carne, porque el diálogo y anécdotas personales y familiares, ¿sobre qué? Sobre la actividad productiva, ¿no? Entonces, digo, se diluye la carne del trabajo porque hay mucho. El ejercicio siguiente, si tuviéramos más tiempo, sería ir afinando la mirada para poder llegar a organizar, a formular una actividad, con qué textos se trabajarían, cómo se evaluaría. Pero digo, esto es un ejercicio que muestra la diversidad curricular y cómo se puede, cómo podemos nosotros como docentes definir qué trabajar en función del grupo de estudiantes y del contexto. Claramente todos los grupos estaban conformados de manera heterogénea, claramente no eran de la misma institución, eran de distintas instituciones, pero a mí me parece que ha sido un ejercicio, o por ejemplo lo que decía Fer antes del análisis y lectura de datos. Con eso ya tenemos un montón de tiempo trabajando, pero lo que creo además que me parece valiosísimo es la incorporación de los talleres artísticos en esta actividad que pensaron la pintura de un mural, y trae como cierre algo que me parece que abre
Entonces, bueno, esas, digamos, por así decirlo, nuestro mapa, por así mencionarlo, nuestro camino a seguir. Y está pensado para un trimestre. Sí, está bien. El aporte después de todo, digamos, en realidad queríamos que todo. Claro. Por eso son tantos conceptos y es por ahí que salieron tantas cosas, digamos. El debate fue bastante charlado, digamos, lo hablamos y fue eso. Por eso salieron tantos conceptos y un montón de cosas que no entraban en el papel y quedaron afuera. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con los modos de comportamiento y conocimiento en los talleres de educadores, incluidos nosotros cuando hacemos curso de posgrado y no somos docentes. Tiene que ver con la necesidad de poner todo en un papel, ¿no? Y a veces eso nos lleva a desconocer la consigna, y lo que nosotros queremos es que se centren en algo como para que ver y mostrar un ejemplo. Quería decir, cuando se cayó la doctora Prato, que me parece muy bueno cómo cierra la presentación este grupo, y cierra con concientización, que no es una palabra gratis para educación de jóvenes y adultos, ¿no? La concientización, ¿qué implica? ¿Qué decía Pablo Freire en los 70? ¿No? Hablaba del proceso de educación que generaba un proceso de concientización. Después en Pedagogía de la Esperanza, y la doctora Solini, especialista en Freire, que voy a avanzar, Freire se cuestiona esta mirada lineal de educación como generador de transformación, y dice, bueno, no, también median condiciones sociales. Entonces la educación sí es un arma, es una herramienta que genera, que puede generar transformaciones, ¿no? Pero no es casual que terminemos este taller con la palabra concientización, ¿no? Lo que nosotros queremos, que intentamos hoy, es poder pensar relaciones, a ver, ¿cómo diría? Pensar el sentido de la construcción de los núcleos conceptuales. Y al tomar conciencia de ese sentido, uno va alentando, favoreciendo, propiciando procesos de concientización. Cuando nosotros decimos tomen distancia, eso hace Freire en su proyecto de alfabetización. Toma distancia, trabaja con el universo vocabular, con las palabras que tenían sentido. Podemos discutir después la palabra generadora, como dijo Diego también, podemos discutir, no charlamos, pero no lo dijo acá, lo charlamos, pero digo, lo que hace Freire es encontrar el sentido que tiene para los albañiles con los que trabajamos, ¿no? Entonces me parece que esta jornada tiene que ver con todos los 2 días de trabajo, después le paso la palabra a mi compañera, pero el objetivo central de estos 2 días de trabajo estuvo centrado en un conocimiento desde otro lado del currículum. Generar la posibilidad de encontrar sentido a eso que se plasma como contenido en los campos de conocimiento, poder pensar qué son los núcleos conceptuales, cómo pensar las relaciones entre el contexto problematizador, jurisdiccional, institucional, la problematización situada, el núcleo conceptual, el proyecto de acción. ¡Cuánta cosa nueva! ¿No? ¡Cuánta cosa nueva! Pero esa cosa nueva no es otra cosa que pensar en enseñar con sentido. Y enseñar con sentido es reconocer los intereses de los estudiantes. Nosotros sabemos que la escuela de adultos genera espacios de encuentro. Que los adultos van a la escuela porque se sienten bien, si no, no irían. Me pareció genial el ejemplo que dio el compañero, que el profe, para doblar ropa me quedo en mi casa. O lo que dijo el maestro Iglesias cuando era maestro rural, y una madre le fue a decir, profe, maestro, y no le enseña a sembrar tomate, porque eso se lo enseño yo. El chico viene a la escuela que usted le enseña a leer y escribir. Entonces, estas cosas a mí me parecen centrales. Esa es la tarea político-pedagógica que desarrolla el maestro. Y creo que en estos 2 días nosotros circulamos, logramos
sobre un documento nuevo, que por más que vienen hace 2 o 3 años acompañando con cuadernillos, ahora está acá. Ahora es norma, ahora hay que cumplirlo. Entonces, la mejor manera de mirarlo es a través del proceso formativo que, por supuesto, UNTER tiene el compromiso, a quien agradecemos claramente la posibilidad de haber estado estos 2 días con ustedes, de generar estos espacios. No cualquier sindicato genera estos espacios, lo dijo Diego, y acordamos totalmente. Entonces, yo de mi parte agradecerles, y le paso la palabra a mis compañeros que seguramente tienen mucho por decir, porque ha sido un momento de producción de conocimientos. Y ha sido un momento de producción de conocimientos donde hubo risas, donde hubo errores, donde hubo un proceso que permitió reconocer la posibilidad de cometer errores, pero eso es parte del aprendizaje. Si no hay errores, no hay aprendizaje. Gracias. Me quedaba pensando lo que decía María, que empezamos el encuentro ayer hablando de tener un currículum que sea decolonial e interdisciplinario. Me parece que todo lo que hicimos entre ayer y hoy fue apostar a esa práctica decolonial, porque lo primero que hicimos fue intentar de construirnos nosotros en relación al conocimiento, en relación a cómo pensamos a nuestros estudiantes, y eso es muchísimo, un montón, como decimos por ahí. Agradecerles profundamente el trabajo. En este contexto de lucha donde están discutiendo la paritaria, el mejor acto de resistencia es discutir contenidos, pensar las alternativas, porque es contrario a todo lo que quieren que no funcione, digamos. Que haya maestros que reproduzcan, que la gente no esté en las escuelas, ¿sí? Entonces, esto es todo lo contrario a eso, así que yo les agradezco un montón. Fue un espacio muy lindo de trabajo, de verdad se los agradezco, y todo el equipo, obviamente, por el esfuerzo de venir a estar acá y trabajar así tantas horas. De verdad, muchísimas gracias por la buena onda, por la escucha, por la participación, por el respeto que han transcurrido estas jornadas. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo también les quiero agradecer muchísimo la participación, la dedicación con la que trabajaron, todos los números en que se pusieron a volver a pensar con las sugerencias sobre algunos conceptuales, sobre los conceptos, sobre todo lo que fueron exponiendo y trabajando. Y bueno, nada, reivindicar estos espacios de formación, que en este caso propició el sindicato, porque realmente son espacios como manera de resistencia y de revalorización de nuestra tarea frente a la escuela pública. Así que bueno, nada, agradecerles y fue un placer realmente poder trabajar con gente tan comprometida. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos. Yo me voy con muchas preguntas. Hay muchos de ustedes que me han preguntado cosas en relación a un área de conocimiento que habitualmente es pensada como para pocos, que marca así la trayectoria como es matemática de exclusión. Me parece que nos quedan pendientes en relación a esta área en particular para seguir pensando de qué versiones de los saberes matemáticos trabajamos desde una perspectiva decolonial. Ahí el texto curricular se plantea la endomatemática como un referente para pensar la creación de conocimientos matemáticos. No hemos tenido ocasión de profundizar eso, pero es una invitación que les quiero hacer. Como decía ahí Claudia, hay materiales que hemos puesto a disposición como material del Congreso. Me parece que es una perspectiva a la que revisitar para reconocer a nuestros estudiantes como estudiantes que producen un conocimiento que habitualmente se nos ha asignado como excluidos, la posibilidad también de reconocerse como autores de producción de conocimiento matemático. Entonces, agradecerles, con algunos de ustedes me están discutiendo fuertemente el sentido
efectivamente un saber jerarquizado, se han sumado a esta invitación de pensarlo como herramienta y no como primer puntapié de la selección. Eso ha sido algo que, y mi invitación ahora es además pensar que esos saberes, la escuela tiene la posibilidad de discutir desde una perspectiva decolonial cuáles saberes matemáticos elegir como los saberes legítimos, ¿no? Y reconocer a los sujetos de modalidad como sujetos no solo usuarios, sino productores